Hola a todos, ¿listos para una nueva inmersión? Hoy vamos a intentar entender cómo las elecciones en Estados Unidos pueden afectar a Venezuela. Tenemos un montón de material súper interesante, hasta declaraciones del mismísimo Nicolás Maduro. Sí, la verdad es que el tema es bastante complejo, pero muy interesante. Vamos a analizar qué piensa Maduro sobre las elecciones estadounidenses, cómo ha sido la relación entre ambos países hasta ahora y qué podría cambiar después de las elecciones. Desde luego que hay tela que cortar. Con Donald Trump y Kamala Harris como principales candidatos, Maduro ya ha dicho que quien gane tendrá que entenderse y dialogar con su gobierno. Casi nada. Esa frase que parece tan sencilla tiene mucha miga. Recordemos que Estados Unidos no reconoce la reelección de Maduro en 2019. Aún así mantienen relaciones aunque sea por puro pragmatismo, sobre todo por el tema del petróleo. Claro, el petróleo. No podemos olvidar que Venezuela es el tercer proveedor de petróleo de Estados Unidos, con una media de 261,000 barriles diarios solo en agosto. Eso tiene que influir sí o sí. Y Maduro sabe jugar esa carta. Aunque habla de caminos independientes para Venezuela y América Latina, es consciente de que la influencia de Estados Unidos es ineludible. Es como una partida de ajedrez geopolítico, ¿no? Y hablando de estrategias, a menuda diferencia entre la de Trump y la de Biden. Uno con sanciones a diestro y siniestro apoyando a la oposición con Juan Guaidó. Y el otro buscando un enfoque más moderado con intercambios de prisioneros e incluso permitiendo que Chevron opere en Venezuela. Totalmente. Y esas diferencias de enfoque tienen consecuencias importantes. Christopher Sabatini, director de Global Americans, argumenta que las sanciones han perjudicado principalmente a la población venezolana, sin lograr los resultados que se esperaban. O sea que han sido un poco como pegarse un tiro en el pie. Se podría decir que sí. De hecho, el economista venezolano Asdrúbal Oliveros señala algo aún más sorprendente. Las sanciones, en lugar de debilitar a Maduro, lo han fortalecido. En serio. Eso sí que me deja de piedra. Cuéntame más. Oliveros explica que las sanciones han empujado a Maduro a buscar alianzas con Rusia, China e Irán. Al verse arrinconado, ha encontrado apoyo en otros países y eso ha consolidado su posición. Es increíble cómo a veces una acción puede tener consecuencias tan inesperadas. Y ahora con las elecciones en Estados Unidos a la vuelta de la esquina, ¿qué podemos esperar para el futuro de la relación entre ambos países? Esa es la gran pregunta. Dependerá mucho de quién gane las elecciones y de las políticas que decida aplicar. Por un lado tenemos el ejemplo de Chevron, al que se le ha permitido operar en Venezuela, lo que ha supuesto un respiro para su economía. Un pequeño rayo de esperanza en medio de la tormenta, ¿no? Sí. Pero la incertidumbre sigue ahí. No sabemos si las sanciones se mantendrán, se intensificarán o se suavizarán. Y eso obviamente tendrá un impacto directo en la vida de los venezolanos. Es una situación delicada con muchos factores en juego. A ver si nos aclaramos un poco, porque esto tiene que ser un poco lío para quien nos está escuchando. Es normal, pero creo que lo importante es no perder de vista lo fundamental. La relación entre Estados Unidos y Venezuela es compleja, pragmática y está marcada por el petróleo. Las elecciones en Estados Unidos son un punto de inflexión que puede determinar el rumbo de esta relación. Totalmente. Y como decíamos al principio, Maduro ya ha dejado claro que quiere diálogo, gane quien gane. Habrá que ver si ese diálogo se materializa y en qué términos. ¿Te parece que ahora retrocedemos un poco en el tiempo para entender mejor cómo hemos llegado hasta aquí? Creo que sería útil repasar algunos momentos clave de la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Me parece una idea estupenda. La verdad es que la historia de la relación entre ambos países ha estado marcada por momentos de cooperación y de conflicto por intereses económicos y políticos, y por una lucha constante por el poder y la influencia en la región. Si miramos al pasado, podemos entender mejor el presente y aprender de los errores para no repetirlos en el futuro. Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, podríamos remontarnos al siglo XIX, cuando Estados Unidos empezó a interesarse por la región del Caribe. Pero para comprender la dinámica actual mejor, centrémonos en el siglo XX. Perfecto. ¿Qué te parece si empezamos por la época del boom petrolero en Venezuela a principios del siglo XX? Estados Unidos, que siempre ha estado sediento de recursos energéticos, vio en Venezuela un socio estratégico. Sin duda. Durante décadas, Venezuela fue un proveedor fiable de petróleo para Estados Unidos. Esto creó una relación de dependencia económica, pero también generó tensiones especialmente por el control de la industria petrolera venezolana. Claro, el oro negro siempre ha sido un factor determinante en las relaciones internacionales. Pero entonces, la relación no siempre fue un camino de rosas. Para nada. Hubo momentos de fricción, sobre todo durante la Guerra Fría, cuando Estados Unidos miraba con recelo a cualquier gobierno de izquierdas en la región. Claro, la Guerra Fría marcó un antes y un después en la política exterior de Estados Unidos. Efectivamente. Y en el caso de Venezuela, la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 supuso un punto de inflexión. Su discurso antiimperialista y su acercamiento a países como Cuba y Rusia generaron mucha preocupación en Washington. Chávez fue una figura muy controvertida tanto dentro como fuera de Venezuela. Sin duda. Y su política exterior confrontativa tensó aún más las relaciones con Estados Unidos.
que veía en Chávez una amenaza para sus intereses en la región. Y tras la muerte de Chávez, su sucesor Nicolás Maduro ha seguido una línea similar. Sí, aunque con algunas diferencias. Maduro ha tenido que lidiar con una crisis económica mucho más profunda y con un mayor aislamiento internacional. Lo que nos lleva de nuevo a la situación actual con un país sumido en una profunda crisis. Y con las elecciones en Estados Unidos como un posible punto de inflexión. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Por ejemplo, hemos visto que las intervenciones directas de Estados Unidos en la región no siempre han tenido los resultados esperados. Exacto. La solución no es tan simple como enviar tropas o imponer sanciones. Se necesita un enfoque más complejo que tenga en cuenta la historia, la cultura y las necesidades del pueblo venezolano. Y que sobre todo no repita los errores del pasado. Sin duda. El futuro de Venezuela está en manos de los venezolanos, pero la comunidad internacional y especialmente Estados Unidos tiene un papel importante que jugar. Un papel que debe ejercer con responsabilidad y teniendo en cuenta las lecciones de la historia. Totalmente de acuerdo. Y aquí es donde entramos en un terreno pantanoso. ¿Intervención o no intervención? Y si se interviene, ¿cómo hacerlo de forma efectiva y sobre todo ética? Claro. Porque por un lado están los intereses de Estados Unidos en la región, especialmente con el petróleo. Pero por otro lado está el bienestar del pueblo venezolano, que ya bastante ha sufrido con la crisis económica y las sanciones. Exacto. Y no podemos olvidar que la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela ha sido un tema controvertido durante décadas, con diferentes enfoques y resultados dispares. Es verdad. Hemos visto desde acercamientos diplomáticos hasta medidas más agresivas pasando por el apoyo a gobiernos opositores. Y cada estrategia ha tenido sus consecuencias a veces inesperadas. Eso nos lleva a la necesidad de analizar a fondo las diferentes opciones. No se trata solo de elegir un bando u otro, sino de entender la complejidad de la situación en Venezuela y las implicaciones de cada acción. Volviendo a las elecciones en Estados Unidos, ¿crees que el resultado podría suponer un cambio importante en la política hacia Venezuela? Es difícil saberlo con certeza, pero la postura del nuevo presidente tendrá un impacto, eso seguro. Si analizamos sus discursos de campaña, vemos que hay diferencias importantes entre los candidatos en cuanto a su enfoque hacia Venezuela. Por ejemplo, Trump ha criticado duramente al régimen de Maduro y ha apostado por la máxima presión a través de sanciones y el apoyo a Guaidó. En cambio, Biden se ha mostrado más moderado buscando el diálogo y la cooperación internacional. Exacto. Y esas diferencias de enfoque se traducirán en políticas concretas que a su vez tendrán consecuencias para Venezuela. Por eso es tan importante seguir de cerca el desarrollo de las elecciones y sus repercusiones en la región. Desde luego es un tema que nos tendrá en vilo durante los próximos meses. A quienes nos escuchan les recomiendo que se mantengan informados, que consulten diferentes fuentes de información y que se formen su propia opinión. Totalmente de acuerdo. La información es poder y en un tema tan complejo como este es fundamental tener una visión amplia y crítica. Hablando de visiones amplias, antes de seguir con el análisis de las posibles consecuencias de las elecciones, me gustaría volver a la idea de que las sanciones a veces pueden tener el efecto contrario al que se buscaba. ¿Puedes explicarnos un poco más cómo es posible que en lugar de debilitar a Maduro lo hayan fortalecido? Claro, como comentábamos antes, el economista venezolano Asdrúbal Oliveros apunta que las sanciones han empujado a Maduro a buscar alianzas con otros países como Rusia, China e Irán. Al verse presionado por Estados Unidos, ha encontrado apoyo en otros actores internacionales que por diferentes motivos tienen interés en contrarrestar la influencia estadounidense en la región. Entiendo. Es decir, que las sanciones han tenido la consecuencia no deseada de acercar a Maduro a otros países que, por decirlo de alguna manera, no le tienen mucho cariño a Estados Unidos. Y esos países, al apoyar a Maduro, le ayudan a mantenerse en el poder. Exacto. Es un ejemplo de cómo las acciones en política internacional a veces pueden tener consecuencias inesperadas y hasta contraproducentes. Es como una partida de billar, si no calculas bien el golpe, la bola puede acabar en el agujero equivocado. Me gusta esa comparación. Y volviendo al tema de las elecciones, ¿qué podríamos esperar si gana Trump? ¿Y si gana Biden? Si gana Trump, es probable que mantenga su política de mano dura hacia Venezuela, con más sanciones y un apoyo aún más firme a la oposición. Esto podría aumentar la presión sobre Maduro, pero también podría agravar la crisis humanitaria y dificultar una solución negociada al conflicto. ¿Y si gana Biden, qué escenario se plantea? Con Biden en la Casa Blanca, es probable que veamos un cambio de enfoque con menos énfasis en las sanciones y más en el diálogo. Y la diplomacia, Biden ha dicho que está dispuesto a levantar algunas sanciones si Maduro se compromete a celebrar elecciones libres y justas. Claro, la zanahoria en lugar del palo. ¿Pero crees que Maduro estaría dispuesto a aceptar esas condiciones? Es difícil saberlo. Maduro ha demostrado ser un líder astuto y resistente, y no es probable que ceda fácilmente a la presión externa.
Sin embargo, la crisis económica en Venezuela es cada vez más grave y es posible que Maduro vea el diálogo con Estados Unidos como una oportunidad para aliviar la situación y mejorar su posición internacional. O sea que la situación es muy incierta. Dependerá mucho de las decisiones que tomen tanto Maduro como el nuevo presidente de Estados Unidos. Exacto. Y también de otros factores como la evolución de la crisis económica en Venezuela, la posición de otros países como Rusia y China y la capacidad de la oposición venezolana para articular una alternativa viable al régimen de Maduro. Es un tablero de ajedrez con muchas piezas en movimiento. Desde luego. Y por eso es tan difícil predecir qué va a pasar. Lo que sí podemos hacer es analizar las diferentes posibilidades y estar preparados para cualquier escenario. Y para eso estamos aquí, ¿no? Para intentar comprender un poco mejor este mundo tan complejo y para ayudar a nuestros oyentes a formarse su propia opinión. Precisamente, la información es la mejor arma contra la manipulación y la desinformación. Y en un tema tan sensible como este es fundamental tener acceso a información rigurosa y contrastada. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues hasta aquí la segunda parte de nuestro análisis. Volvemos enseguida con la última parte, en la que intentaremos responder a la pregunta del millón. ¿Qué futuro le espera a Venezuela? Bueno, pues ya estamos en la recta final de nuestra inversión, preparados para intentar responder a la pregunta del millón. Después de este viaje por la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, y después de analizar las posibles consecuencias de las elecciones americanas, creo que ha llegado el momento de preguntarnos qué futuro le espera a Venezuela. Esa pregunta es la que nos quita el sueño a todos, y no tiene una respuesta fácil. La verdad es que, como hemos visto, hay un montón de factores en juego y la situación es de lo más compleja. Pero bueno, al menos podemos intentar analizar las diferentes posibilidades basándonos en todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Me parece bien. ¿Y por dónde podemos empezar? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la situación en Venezuela es crítica. La crisis económica y social es profunda y no parece que vaya a mejorar a corto plazo. Esto está causando un sufrimiento enorme a la población venezolana y además crea un caldo de cultivo perfecto para la inestabilidad política. O sea que el panorama no es nada alentador. No, la verdad es que no. Y a esto hay que sumarle la incertidumbre que generan las elecciones en Estados Unidos. Como ya hemos dicho, el resultado puede tener un impacto importante en la política estadounidense hacia Venezuela y eso a su vez puede influir en cómo evoluciona la situación dentro del país. Claro. Si gana Trump, lo más probable es que siga con su línea dura, con más sanciones y más presión sobre Maduro. Y si gana Biden, es posible que veamos un cambio de enfoque con más diálogo y menos confrontación. Exacto. Pero en cualquier caso, no hay ninguna garantía de que ninguna de estas estrategias vaya a funcionar. Las sanciones pueden empeorar la crisis humanitaria sin conseguir que Maduro se vaya. Y el diálogo puede ser interpretado como una señal de debilidad por parte del régimen, lo que haría aún más difícil llegar a una solución negociada. Entonces, ¿qué opciones le quedan a Venezuela? Pues la mejor opción sería que el propio gobierno venezolano pusiera en marcha las reformas necesarias para salir de la crisis. Esto implicaría un cambio radical en la política económica, abrirse a la inversión extranjera, respetar los derechos humanos y, por supuesto, celebrar elecciones libres y justas. Ya, pero para que eso ocurra, Maduro tendría que estar dispuesto a renunciar a parte de su poder. Y eso ahora mismo parece poco probable. Totalmente cierto. Maduro se ha mostrado como un líder autoritario que no va a soltar el poder fácilmente. Y la oposición, aunque tiene el apoyo de Estados Unidos y de otros países, no ha sido capaz de presentar una alternativa convincente al régimen. Pues estamos condenados a un callejón sin salida. No tiene por qué ser así. Siempre queda algo de esperanza. Es posible que la presión interna y externa, junto con la gravedad de la crisis económica, obliguen a Maduro a negociar una transición pacífica hacia la democracia. Crucemos los dedos para que así sea. Pero mientras tanto, ¿qué podemos hacer los ciudadanos de a pie tanto en Venezuela como en el resto del mundo para ayudar a encontrar una solución? Lo más importante es estar bien informados, conocer la realidad de lo que está pasando en Venezuela y no dejarse engañar por la propaganda y la desinformación. También es fundamental apoyar a las organizaciones humanitarias que están trabajando sobre el terreno para ayudar a la gente que lo está pasando mal. Y por supuesto tenemos que usar nuestro derecho a la libertad de expresión para exigir a nuestros gobiernos que actúen con responsabilidad y solidaridad ante esta crisis. Muy bien dicho. Creo que es un buen mensaje para terminar nuestra inmersión en este tema tan complejo. Muchísimas gracias por tu análisis y por tus reflexiones. Ha sido un placer charlar contigo. El placer ha sido mío. Espero que esta conversación haya servido para que nuestros oyentes entiendan un poco mejor la situación en Venezuela y los desafíos a los que se enfrenta. Eso espero yo también. A todos los que nos habéis escuchado, muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en la próxima inmersión. Hasta pronto. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación.
Tu opinión es importante para nosotros.